viernes para los que gusten escucharlas. Y pues no estamos en vacaciones, no porque se haya cerrado la iglesia física estamos en vacaciones espirituales, ¿verdad? Porque algunos creen que estamos en vacaciones espirituales y pues no es así. Estamos pastoreando todavía más que antes, ¿sí? O más que nunca, por así decirlo. Y miren, la labor de un pastor, hablando de esto, de alguien que pastorea, pues no solamente es la de animar o la de motivar. Tenemos que nosotros los pastores, los evangelistas, ¿verdad? Los siervos de Dios, los maestros de la palabra de Dios, tenemos nosotros que hablar siempre lo que es la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Eso es precisamente parte de lo que es escuchar la voz de Dios, ¿sí? No podemos hablar, por ejemplo, un pastor no puede estar hablando nada más de lo que es la gracia y el perdón de Dios. Tiene que ser el evangelio completo. Tenemos que hablar de todo, tenemos que hablar del cielo, pero también tenemos que hablar del infierno. Predicadores, por ejemplo, que el año pasado, o pastores, o como quiera usted llamarles, hablaban a sus congregaciones y decían, no, este 2020 será el año de la prosperidad, de la paz, de la bendición, ¿verdad? Y pues muchos de estos pastores que estuvieron hablando de eso, muchos de esos predicadores, apóstoles, etcétera, como quiera llamarles, pues se han tenido que comer sus profecías de prosperidad, porque no me van a dejar mentir, la iglesia que estamos pastoreando, Jesucristo Gobierna, que yo desde hace tiempo y sobre todo el año pasado yo les decía que se avecinaban tiempos difíciles, tiempos de prueba. Yo les decía, aguas, cuídense porque, prepárense más bien, porque vienen dolores, vienen juicios, viene crisis, viene engaño este 2020. Y así se está cumpliendo, lo estamos viviendo actualmente. Eso es parte de lo que es la voz de Dios. Tenemos que estar predicando y enseñando lo que dice la palabra de Dios, no solo una parte de la palabra, sino todo lo que enseña la palabra. Yo creo que ya tenía yo acatarrados a las ovejas de la congregación diciéndoles, vamos a prepararnos porque vienen tiempos difíciles, tiempos de crisis. No sabíamos muy bien por dónde se iba a ir este tiempo, ¿verdad?, de crisis. No estábamos esperando así directamente que viniera una pandemia, ¿verdad? Pero sabíamos que algo venía. Dios en su palabra ya nos estaba mostrando, por medio de su palabra, que es su voz, como vamos a ver ahorita, pues ya que algo venía. A veces les digo, tenía yo acatarradas a las ovejas, ¿verdad? Decían, ay pastor, ya, no, le hemos dicho que no exagere tanto, y le hemos dicho ya como 1,000 millones de veces que no nos exagere, ¿verdad? Estamos escuchando la voz de Dios, y cuando escuchamos la voz de Dios no podemos echar mentiras, tenemos que hablar lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Señor, mira, te voy a decir esto, el Señor no nos ha enviado a endulzar el oído de la gente, ni para que la gente escuche lo que quiere oír. Si quieres saber quién es un verdadero pastor, ¿verdad? Y quién está hablando de parte de Dios, tienes que aprender a escuchar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Quiero darles un ejemplo para que vayamos entendiendo esto. Vamos al libro del profeta Jeremías. Vamos a ver lo que le pasó a este profeta en el Antiguo Testamento. Está el libro de Jeremías, uno de los profetas mayores. Vamos a ver lo que le pasó al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Si quieren acompañarme, vamos a Jeremías 26. Los que tengan su Biblia, acompáñenme, 26 del 4 al 9. Jeremías 26, 4 al 9. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros,
para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a las cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Miren, esta palabra Dios la estaba dando a través del profeta Jeremías, porque el pueblo de Israel, su nación, el pueblo de Israel, estaba viviendo en apostasía, estaba alejado de Dios, estaba en idolatría, estaban haciendo cosas que no deberían de hacer. Entonces Dios levanta a este profeta y lo manda a decir lo que Dios quiere decirle a su pueblo, ¿sí? En el tiempo del profeta Jeremías, quiero decirle, Jeremías significa escogido de Jehová, es el significado del nombre Jeremías, es el año más o menos 627 antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo Dios acostumbraba mucho a hablar por medio de profetas. Había levantado al profeta Elías, que ya hemos estudiado, y en este caso utilizó al profeta Isaías, y en este caso estaba utilizando al profeta Jeremías, ¿sí? Pero el pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, no lo quería escuchar. Aquí dice la escritura. Es más, dice el versículo 8, dice que querían hasta matarlo, querían matar a Jeremías, no querían escuchar la voz de Dios. Es más, cuando Jesús estuvo aquí entre nosotros, que duró su ministerio 3 años y medio, ¿verdad?, la gente no quería escuchar la voz de Cristo, no quería escuchar su voz, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de cómo la Biblia nos enseña que el patrón de la gente en general es no querer escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio, gobernaba el rey Herodes y había un profeta llamado Juan el Bautista. Y este profeta hablaba con el rey Herodes, que por cierto el rey Herodes había tomado a la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías, la había tomado por esposa, o sea, se la había clavado, se la había volado. Y venía el profeta Juan el Bautista y le decía: esto está mal, no está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Y qué le pasó esto? ¿Cómo pudieron callar al profeta Juan el Bautista? Pues solamente lo pudieron callar cortándole la cabeza. O sea, no querían escuchar la voz de Dios, lo que Dios les estaba diciendo. El mundo, la gente, generalmente solo quiere escuchar de Dios lo que es bueno, ¿verdad? Lo que nos conviene, lo que nos beneficia, lo que no nos compromete, ¿verdad? Por ejemplo, muchos dicen: ay, pastor, pues solo hábleme de lo bueno que es Dios, que Dios me guarda, que Dios me protege, que Dios me provee, pero no me hable de otras cosas, no me hable, por ejemplo, de que tengo que arrepentirme, no me hable, por ejemplo, que tengo que dejar este pecado, que tengo que dejar esta adicción, este adulterio, qué sé yo, dejar de robar, cualquier tipo de pecado que usted me pueda mencionar, dejar de hacer fraudes, dejar de estar mintiendo. O sea, hábleme nada más de lo bueno de Dios, pero no me hable de estas cosas. Hábleme, por ejemplo, solamente hábleme del cielo, ¿verdad? Ay, el cielo, que es hermoso, que es lindo, que es bonito, pero no me ande hablando del infierno, por ejemplo, ¿verdad? No me ande hablando del infierno, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que se irán todos los que no lo acepten, los que rechacen a Jesús, ¿verdad?
¿sí? Todos los que rechazan a Jesús, dice la Escritura, que tendrán lugar ahí en el infierno. Es más, Jesús mismo habló muchas más veces del cielo que del infierno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es bien importante que escuchemos el Evangelio completo, la palabra de Dios, la voz de Dios completa. Muchos dicen, ay no, hábleme nada más de las bendiciones del Señor, ¿verdad? Hábleme nada más de sus promesas de bendición, pero no me hable ni de sus juicios, ¿verdad? No me hable de que Dios es fuego consumidor. No, yo quiero nada más que me hable de Jesús como el Cordero de Dios, nada más, que quita los pecados, pero yo quiero seguir viviendo en mi vida de pecado. Sí, no me quiero arrepentir, pero ahí está Jesús que me va a quitar ese pecado, ¿verdad? Hábleme de que Jesús es el Cordero de Dios, pero no me hable de que Jesús va a regresar un día y va a regresar como juez, ¿verdad? A condenar a todos los que no lo aceptaron, a todos los que no lo recibieron y a todos los que son enemigos de Él. Va a venir a enjuiciar. Viene como un juez. ¿Sí? Viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viene por segunda vez y así va a regresar nuestro Señor Jesús. Es más, Jesús dijo, si el que no es conmigo es contra mí. Si no caminamos nosotros con Cristo, nosotros nos volvemos enemigos de Cristo. Si no recogemos con Él, dijo Jesús, desparramamos. ¿Sí? Otros dicen, bueno, y por supuesto, ni siquiera se le vaya a ocurrir mencionarme acerca del Apocalipsis. No, ni siquiera lo menciona, ¿verdad? No, eso del Apocalipsis, eso no va a pasar, ¿verdad? Porque Dios no es tan malo. Sí, efectivamente, Dios no es malo. Él es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Los malos somos nosotros, los que lo hemos dejado, los que lo hemos abandonado, los que vivimos lejos de Él, los que viven en pecado, ¿sí? Están lejos del Señor. Entonces, Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces, no queremos escuchar su voz como aquí el pueblo de Israel. No quería escuchar la voz de Dios. Dios les estaba enviando al profeta Jeremías, que les estaba diciendo, ustedes no están cumpliendo con mis mandamientos, no están oyendo mi ley, no están cumpliendo con mi ley, no están caminando conforme a los mandamientos que yo les di a través de Moisés, mi siervo. Están haciendo cosas, dice que había hasta sacerdotes en el pueblo, profetas, ¿verdad? Que estaban escuchando a Jeremías hablar estas palabras. Pero ellos cerraron sus oídos diciendo, te vamos a echar mano porque nos estás hablando palabra fuerte, palabra dura. No querían escuchar la voz de Dios. Y así nos pasa. No queremos escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Dios. Y eso es para nuestra perdición. Si no escuchamos la voz de Dios, sobre todo en estos tiempos, eso nos va a generar y nos va a provocar que nos perdamos. Adán y Eva, por ejemplo, después de pecar, escucharon la voz de Dios en el huerto, que se paseaba en el huerto, y siempre la habían escuchado, pero después de que pecaron dice que se escondieron de Dios. Escucharon su voz, la voz de Dios que siempre habían escuchado. Dicen los estudiosos de la Biblia que antes de pasaron más o menos como 300 años ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva, sin que pecaran, ¿sí? Sin que pecaran hasta que cayeron en el engaño, la serpiente astuta, el diablo, Satanás los engañó y ellos cayeron en la desobediencia. Pero pasaron como 300 años en que ellos escuchaban la voz de Dios en el huerto. Nunca habían tenido miedo, siempre habían escuchado de buena gana la voz de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que pecaron. Hasta que pecaron dice la palabra, que ellos se escondieron. O sea que el pecado en nuestra vida no permite que escuchemos la voz de Dios. El pecado es una barrera que hay entre Dios y nosotros. ¿Para qué? Para escuchar su voz.
Vamos a otra cita, vamos ahora ya al Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 7, ahorita va a aparecer ahí en las pantallas, en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58, vamos a ver lo que le pasó al primer mártir cristiano llamado Esteban. Vamos a Hechos 7, 54, dice así. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Si no lo quieren leer directo en su Biblia, ahí está en la pantalla. Dice 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Felipe, que les estaba predicando la palabra de Dios. Dice, pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjense qué hermoso que un hombre, un siervo de Dios, un hijo de Dios, pudo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que es Jesús, a la diestra de Dios. Entonces, fíjense lo que respondió la gente, lo que hizo la gente, dice versículo 57. Dice versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, acuérdense que un cristiano no muere. Nosotros dormimos, ¿sí? Si tú mueres en Cristo, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros los que hemos conocido a Jesús, los que lo hemos recibido, sabemos que tenemos vida eterna, que al momento de morir, es más, la palabra muerte en la Biblia, esto se los enseño rápido, no es de que se acabe ahí la vida. Nosotros fuimos creados desde un inicio por Dios como seres eternos. Hay eternidad en nuestra alma, en nuestros corazones, sin que el hombre alcance a entender esa eternidad. Somos eternos. O sea que cuando la muerte no es otra cosa más que una separación. Cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. La muerte, eso significa separación. Cuando tú mueres con Cristo, tu alma sigue viva, tu voluntad, tus sentimientos, tus emociones siguen vivos y ellos van a la presencia de Dios. Pero si mueres sin Cristo, tu alma va al infierno, es atada, se la llevan los demonios y ahí estarás en el infierno por la eternidad. Pero bueno, ese es otro tema. El primer mártir cristiano que menciona la Biblia, dijimos, fue fue Esteban. Y la gente no quiso escucharlo y se taparon los oídos. Mucha gente se tapa los oídos. No te tapes tú los oídos físicos y espirituales. No seas como ellos, ¿sí? Que no quieres escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. No tapes tus oídos. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice que en estos últimos días, estos postreros días, a partir de que Jesús vino, Jesús es la voz de Dios. Escribió el escritor de Hebreos, que asumimos que fue el apóstol Pablo, aunque no está firmado este libro de Hebreos, no está firmado por nadie, es por decir algo, es anónimo. Muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo. Yo creo que también sí fue el apóstol Pablo el que lo escribió. Pero fíjense lo que dice Hebreos 1, versículos 1 al 3. Vamos a ver ahí en la pantalla, va a ver Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como leíamos en el caso de Jeremías, hablaba Dios al pueblo por parte de los profetas.
Vamos a dejarlo, vamos a dejar ahí, exacto. Dice 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, en estos postreros días, los postreros días es a partir de que Jesús vino a este mundo hace 2000 años. Eso significa postreros días. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es heredero de todas las cosas. Y por Él Dios creó el universo, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Dice, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Jesús, dice la Escritura, es la imagen de Dios Padre, es la voz del Padre. Jesús es el verbo de Dios. Escribe ahí Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el verbo hecho carne, o sea, es la palabra de Dios hecha carne. Este misterio, ¿verdad? Es hermoso que lo podamos entender, que la palabra de Dios se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 1:1. Entonces, la voz de Dios, que es la voz de Jesús, es una voz que debemos de escuchar en nuestros días. Es una voz que es suave, que es hermosa, que es potente, que es atrayente. Juan dice ahí en Apocalipsis 1 que estábamos leyendo, dice que estaba él en el día del Señor y de repente escuchó una voz detrás de él como de un trueno. Amén. La voz de Jesús es como un trueno, es tremenda, es sanadora, es atrayente. ¿Sí? Si tú recibes la voz de Jesús, Dios te está hablando a ti, estás escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. O sea, olvídate de mí, olvídate de Edgar Pulido, del pastor, olvídate, escucha tú la voz de Dios. Es lo que yo quiero que hoy aprendamos. La voz de Dios es la voz de Jesús. Amén. Fíjense que en un día nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 7, que él un día en su ministerio, durante su ministerio que duró 3 años y medio, él subió a Jerusalén a celebrar una de las 7 fiestas que celebraba el pueblo judío. Jesús, como buen judío, como dice ahí Juan 4, dice que la salvación viene de los judíos, precisamente porque Jesús fue un judío y de ahí viene la salvación, de un judío. Jesús subió a Jerusalén para celebrar una de las 7 fiestas. Era la última fiesta que se estaba celebrando, que era la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer lo que Jesús dijo ahí en Juan 7:37. Dice 7:37, dice, y en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, que es la 7ª fiesta que el Señor ordenó al pueblo de Israel que celebraran, como está escrito ahí en Levítico 23, dice que en ese último día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Venga a mí y beba. Y dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la voz de Dios, esa es la voz de Jesús que quiero que el día de hoy estemos escuchando, que escuches, que aprendas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Dice ahí adelantito en Juan 10:26 y 27, vamos ahí adelantito, lo vamos a poner ahí en la pantalla también para que lo puedas leer si no tienes una Biblia. Pues yo te recomiendo que te compres una. Si no, dime a mí y yo con mucho gusto te digo. Leemos, aquí nos gusta mucho utilizar la Reina Valera 1960. Es una Biblia muy adecuada a la interpretación
porque han salido muchas versiones de la Biblia, pero esta Biblia está muy apegada a lo que la palabra de Dios realmente quiere decir, la Reina Valera 1960. Pero fíjense lo que dijo Jesús ahí en 10, 26 y 27. Jesús dijo: pero vosotros no creéis, dice, porque no son ustedes de mis ovejas, como ya les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La pregunta es: ¿eres oveja del Señor? ¿Eres parte de su rebaño? ¿Eres parte de su grey? ¿Sí? Si eres parte de su grey, de su rebaño, yo te puedo asegurar que tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Jesús es la voz del buen pastor, ¿sí? La voz de Jesús, del buen pastor, es para su grey, aquí lo dice la Escritura, ¿sí? Es la voz, los que caminamos como rebaño, dice, porque la iglesia, los seguidores de Jesús, la palabra los asemeja a un rebaño de ovejas. Somos como ovejas que tenemos que aprender a escuchar. Dice que una oveja aprende a escuchar la voz del pastor que las está dirigiendo. Dice que no escuchan cualquier voz, sino que ellos están acostumbradas, aprenden a escuchar la voz del pastor y le siguen. Y así Jesús nos referenció, ¿verdad?, a su grey, a su pueblo, a su iglesia, como ovejas, por muchas razones, ¿sí? Una de ellas, que las ovejas aprenden a escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor es nuestro Señor Jesús, que tenemos que aprender a escuchar su voz. Aprender a escuchar su voz en medio de tantas voces que estamos escuchando hoy en la actualidad. La gente escucha toda clase de voces, menos la voz del Maestro, menos la voz de Jesús. La voz de nuestro amado Jesús, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad?, que escribió Salomón, el rey Salomón, el sabio Salomón. Dice: aquí la voz de mi amado, ¿sí?, que viene por los montes. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo aprender a escuchar la voz de Dios? Y con esto vamos a ir terminando. Amén. Vamos a ir concluyendo. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces que hay en el mundo? Quiero decirte, tantas voces que escuchamos, todo el mundo opina, todo el mundo dice esto, que sí es, que sí no es. ¿Cómo puedes aprender a escuchar la voz de nuestro amado Jesús, de Dios mismo, la voz de Dios? Y sobre todo, ponerla en práctica, obedecer, no ser rebeldes como el pueblo de Israel, como lo veíamos ahí en Jeremías. No ser rebeldes como cuando comenzó la primera iglesia y la gente no quiso escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Fue el primero de miles, millones. En el Coliseo romano murieron miles, tal vez hasta millones de cristianos bajo la fauce de los leones, de las hienas, con tanta maldad, ¿verdad? Por creer, por escuchar, porque aceptaron la voz de Jesús en sus vidas. Y quiero decirte que es mejor, como Esteban dice, mejor que haya muerto Esteban. Lo apedrearon, sí, pero él vio la gloria de Dios, vio la puerta del cielo abierta y estaba Jesús ahí esperándolo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender a escuchar la voz de Dios? En primer lugar, y con esto vamos a ir concluyendo. Amén. En el mundo, en las redes, ya dijimos, hay mucha información. Hay mucha información, pero nada de formación. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Es más, repítala ahí conmigo en su casa. En las redes
Hay mucha información, pero poca o nada de formación. Hay mucha información en el mundo, pero nada de formación. Amén. Es como dijimos, hay una infodemia. Está peor que la otra epidemia que ya sabemos de cuál estamos hablando. Está peor la epidemia, la infodemia, de tanta información que hay. Necesitas tú y necesitamos construir nuestra vida espiritual por medio de poner nuestra fe en Jesús y empezar a aprender a escuchar su voz. Esto es, a afinar nuestro oído espiritual. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 10, versículos 17 y 18. Ahí va a aparecer en sus pantallas el libro de Romanos, que es un libro escrito por el apóstol Pablo, que está lleno de doctrina, donde nos dejó la mayor parte de la doctrina para la iglesia. Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a leer, ahí lo tienes en tu pantalla. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, y eso va a incrementar tu fe en Jesús. Mira, en el mundo, en las redes se dicen, sí, incrementa tu fe, ten fe. ¿Pero fe en qué? Ten esperanza. No podemos esperar en el hombre, porque dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe crezca, si te quieres volver parte de la grey de Cristo, la religión no te salva. El que te salva es nuestro Señor Jesucristo. Si quieres aprender a escuchar su voz, tienes que serte parte de su grey, de su rebaño, y aplicar estos principios. La fe es por el oír. Si tú no oyes la palabra de Dios, jamás nunca tu fe va a crecer. Jamás nunca vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Vas a estar escuchando miles de voces, ¿verdad? Te vas a adaptar a la que más te convenga, a la que más te guste, pero nunca vas a escuchar la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios y vas a aprender a escuchar su voz. Tu fe va a crecer escuchando su palabra, sus enseñanzas, las predicaciones, leyendo la palabra de Dios. Así va a crecer tu fe. Imagínense el libro, la Biblia, que le costó la vida a tanta gente, que tiene la verdad de Dios, que tiene la voz de Dios. Tú nunca la abres, no la conoces, entonces no estás escuchando la voz de Dios. En segundo lugar, aprende a tener una vida de oración, como nos enseñaba nuestra hermana Marina. Aprende a orar. Ya ella enseñó que no es lo mismo rezar que orar, ¿verdad? Los mismos discípulos de Jesús veían la vida de oración de Jesús y se les antojaba. Decían, Señor, enséñanos a orar. Orar es comunicarnos con Dios, hablar con Él, aprender a escuchar su voz. Cuando tú hablas con Él, vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Te va a empezar a hablar Dios de regreso. Ahí tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Sí? Dice Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice así: acércate a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Pero quiero que hagamos énfasis en el inicio del versículo. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti, porque tú estás lejos de Dios, estás lejos, no oyes su voz, no has preparado
¿verdad? No te has preparado para escuchar su voz, para discernir su voz. Y aquí es lo que hacemos, por medio de su palabra, por medio de caminar con Cristo, estamos aprendiendo a oír, a escuchar su voz. Amén. Tercer lugar, aprende a discernir el tiempo que nos ha tocado vivir. Aquí miren, enseñamos lo que es la escatología bíblica. ¿Qué significa, pastor, qué significa esto de escatología? Bueno, escatología es la ciencia, por así decirlo, o el arte, si quieren llamarlo así, de que esta palabra escatología está dividida en dos. Escatos, que significa eventos de los últimos días, de los postreros días, y logos, tratado de. Entonces, la escatología es tratar o estudiar los eventos de los últimos días que están escritos en la Biblia. Y aquí tenemos que nosotros aprender, cuando nosotros estudiamos la escatología bíblica, aprendemos a discernir el tiempo que estamos viviendo. Amén. Como les decía hace ratito, yo a la iglesia yo les decía, el 2020 no es para que yo les esté diciendo, ay, mire, sí, yo les profetizo que vienen grandes bendiciones para tu vida, que va a haber prosperidad, ¿sí? Aunque quiero decirles que cuando estamos en Cristo hay prosperidad a pesar de los problemas, pero tenemos que estar en Cristo, ¿sí? O sea, yo no les decía, mira, va a ser de mucha bendición este año, prosperidad económica, riqueza económica, Dios te va a prosperar en los negocios que pongas, en el trabajo que estés. No, yo no podía predicarles eso. ¿Por qué? Porque el Señor, yo estaba escuchando la voz de Dios que me decía, y estaba yo viendo la escatología bíblica, pues que no son tiempos fáciles, sino que vienen tiempos difíciles. Y por cierto, la escatología bíblica dice que los tiempos no mejorarán, sino que empeorarán cada día. Pero no empeorarán para nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque el Señor es nuestro guardador, ¿sí? También escuchamos la voz de Dios que también nos dice que Él es nuestro guardador, como dice el Salmo 121, que Él guarda nuestro entrar y nuestro salir, que Él nos bendice cuando caminamos con Él. Cuando escuchamos su voz, amén, Dios puede hablarnos, como le habló al profeta Elías, escuchó su voz, le dijo, diles que va a haber una sequía 3 años. Y tú vete al arroyo y ahí te voy a sustentar con agua y te voy a mandar cuervos a que te den de comer día y tarde, en la mañana y en la tarde. O sea, él escuchaba la voz de Dios, el profeta escuchaba la voz de Dios, Jeremías escuchaba la voz de Dios. Dios quiere que escuches su voz, amén, que aprendas a discernir los tiempos que nos han tocado vivir. Y 4, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Les doy esta cita, está en Juan 14, 26. Vamos ahorita a verla en la pantalla. Juan 14, 26. Dice así, Jesús está hablando y dice, mas el Consolador, el Paracletos, esa palabra Consolador es Paracletos, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús, un poco antes de morir, dio instrucciones a sus discípulos, les dijo, yo me voy, sí me voy a ir, me voy con el Padre, voy a ascender. Jesús ascendió 40 días después de que resucitó, estuvo con los discípulos dándoles instrucciones y después ascendió al Padre. Pero nos prometió que no nos dejaría solos y nos envió al Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú recibes el don del Espíritu Santo, tú vuelves a nacer. Tu espíritu estaba muerto, pero el Espíritu de Dios, que es un espíritu de vida, viene a tu vida y te empieza a dar vida y pasas de muerte a vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados, ahora estás vivo en Cristo Jesús y estás vivo porque el Espíritu de Dios está ahí dentro de tu vida, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de ti es un maestro, es el Paracletos, es el Consolador. Dios pone su voz en ti porque tienes al Espíritu Santo
en medio de ti, en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? No los estoy confundiendo. El Espíritu Santo es la voz de Dios dentro de ti que te va a hablar cuando tú le permites que Jesús, el Espíritu Santo, hable en tu vida. Amén. Es más, nos repartió dones, dice, esto para los que están un poquito más avanzados, el Espíritu Santo viene y nos reparte dones. Dones de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, dones de sanidades, dones de discernimiento. Amén. Y ahí empezamos a escuchar más clara, vamos a escuchar más clara la voz de Dios, dones de lenguas. Cuando uno recibe a Jesús, al Espíritu Santo, recibes un don que se llama de lenguas y puedes utilizarlo para tu vida de oración. Y cuando tú utilizas ese don de lenguas en tu vida de oración, por lo menos 1 hora al día y oras en lenguas, vas a ver cómo Dios, vas a empezar a escuchar la voz de Dios más clara en tu vida. Pero tienes que pagar un precio de rodillas en oración buscando al Señor. Dios no le habla a cualquiera. En primer lugar le habla a sus hijos, a los que han recibido, a los que han nacido de nuevo. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahorita mismo Dios te está hablando. Ya les dije, olvídense de Edgar Pulido, es Dios el que te está hablando, el que te quiere hablar. Escucha, aprende a escuchar la voz de Jesús, que es la voz del Padre, que es la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios nos está hablando, escucha la voz. Ya no escuches tantas voces, bueno, escúchalas, pero discierne cuál es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está hablando, te está diciendo en medio de tantas voces? No te pierdas. Como decía nuestra hermana Marina, y yo le había comentado, pues se ha incrementado el consumo de antidepresivos. La gente está deprimida por oír tantas cosas, a veces, perdónenme, tantas tonterías que se escuchan en las redes, tantas tonterías, banalidades, engaños, mentiras. El diablo es el padre de mentira y pues él tiene en sus manos el mundo, las redes, ¿sí? Y ahí está lleno de engaño. Aprovecha que hoy todavía se puede escuchar la voz de Dios, la vas a poder escuchar. Llegarán tiempos ya muy pronto que no te van a dejar escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Te voy a invitar a que hagamos una oración. Que oremos al Padre y que le pidamos, Señor, ayúdanos, enséñanos a escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Tú me quieres hablar a mí en lo personal. La salvación es algo personal. La relación con Dios es algo personal. Dios te va a hablar a ti directamente. Dios nos habla de diferentes maneras, ¿sí? Por su palabra, por medio de los siervos de Dios, de los predicadores, de los buenos, y no crean que soy soberbio, orgulloso, digo, yo soy de los buenos. Bueno, soy de los buenos porque me baso en la palabra de Dios, porque tengo una vida de oración y se lo he comprobado a la iglesia, que lo que les he dicho se ha cumplido. Y dice una de las palabras, la palabra está escrito que debemos de probar a los profetas, ¿sí? Que si se cumple lo que el profeta dice, pues entonces sí es un profeta de Dios. Y si no se cumple, pues entonces no. Amén. Entonces vamos a orar ahí. En tu casa, acompáñame en una oración. Cierra tus ojos para que no te distraigas, ¿verdad? Ahorita que estamos en casa hay muchas distracciones. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz. Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta tarde. Gracias que hemos llegado hasta este momento, hasta este tiempo donde tú nos estás hablando. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor, tu voz que es hermosa, que es preciosa, Señor. Como dijo el rey Salomón, la voz de mi amado, quiero oír la voz de mi amado. Gracias, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Jesús,
Tú eres el buen pastor y tus ovejas siguen tu voz, conocen tu voz y tú nos has guardado, nos tienes bien, bien etiquetados. Sabes quiénes somos parte de tu rebaño, de tu oveja. Gracias, Jesús, por hablarnos en esta tarde. Que tu voz siga llegando cada día a mi vida. Quiero escuchar tu voz todos los días. Quiero que tu voz me dirija. Quiero que tu voz esté en mi vida cada día. Gracias te doy, Señor, por tu voz. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Te amo, Señor, y te recibo. Si no te había recibido yo en mi corazón, recibe a Jesús en tu corazón. Dile: Jesús, te recibo en mi corazón. Quiero aprender a escuchar tu voz. Jesús, ven a mi corazón, lléname de ti, lléname de tu espíritu, lléname de tu voz. Quiero aprender a escuchar tu voz. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Gracias por tomarte el tiempo. Si te tomaste el tiempo, mira, le dedicamos muchas veces a tantas tonterías el tiempo, pero qué bueno que llegaste hasta este momento. Yo voy a cerrar la reunión en vivo en este momento y solo a la iglesia.